Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro en mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, en mi vida fuente defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acecha de enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien, mi solo sufrimiento, refugio fiel en esa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti
Buen día, hermanos, gusto verlos. Señor los bendiga. Para mí es un honor poder compartir con ustedes la palabra. Es un honor poder además no solo compartir, sino poder verlos, aunque estamos detrás de las mascarillas que nos generan no siempre una comodidad. Entonces, hoy día quiero compartir algo, tengo una palabra que es un tema muy antiguo, desde la caída del hombre, Adán y Eva, y es un tema vigente para poder hoy día también renovar, afirmar y si es posible algo avanzar en este tema que sería la sangre de Cristo, y le he titulado con Moisés explicando la sangre de Cristo, su efectividad y alcance. Generalmente vemos los versos relacionados a la sangre de Cristo del Nuevo Testamento, los evangelios, que indudablemente es el evento ya la consumación de todo, pero lo que ha sido hablado en el Antiguo Testamento. Por eso lo he puesto con Moisés. Esta vez voy a compartir con ustedes qué es lo que aspectos importantes, principalmente en lo que se refiere al libro de Levítico. No voy a abarcar todo porque hay mucho más que hablar, pero voy a tocar algunos aspectos, principalmente en este libro, que está referido a toda la ceremonia, a todos los protocolos, a todas las prácticas que Dios mandó que el pueblo de Israel en ese tiempo guardara. Pero no es que eran simplemente asuntos, digamos, de ritos, sino que tenía un mensaje, y lo que nos interesa es extraer el mensaje más que el simple rito, porque la palabra de Dios nos menciona que todo lo que ha escrito es la sombra de lo que iba a pasar después. Pero a veces es bueno recurrir a estos porque va a ampliar nuestra visión de todo lo que estaba pasando en ese tiempo cuando mandó Dios a Moisés a que estableciera como prácticas de la iglesia. Voy a hablar principalmente de los capítulos 3 al 11 de Levítico. Y lo que voy a hablar es algo fuerte, porque ¿qué razón tenía Dios de mandar a su hijo para que muera? Uno dice, Dios es Dios, podía hacer algo distinto, algo que podía evitar eso. Hasta Pedro mismo quiso reconvenirle al Señor para que no lo haga. Sin embargo, Satanás les reprendió: Satanás, quítate delante de mí, que me eres tropiezo. ¿Por qué? Creo que necesitamos rebuscar las raíces un poco más de lo que ha sido el sacrificio del Señor Jesús. Desde inicios de la creación, después de la caída, el hombre ha tratado de alguna manera u otra querer acercarse a Dios. De alguna manera rendirle culto. ¿Por qué? Porque vemos que antes de la caída de Adán y Eva, podemos percibir que Dios tenía una relación íntima, amigable, muy cercana con Adán. Había una relación transparente, amigable, íntima. Desde esa caída del hombre, el hombre ahora busca de alguna manera restablecer con algo más allá que pueda librarle de las circunstancias que vive. Sin embargo, hay una palabra nueva que van a aprender, que yo también le aprendí no hace mucho.
y se llama el efecto noético. A ver, repitan conmigo, noético. Yo también le aprendí uno hace mucho, así que no se extrañen. ¿Qué significa este efecto noético? Que no solamente el ser humano muere físicamente como vamos envejeciendo, todos envejecemos. Rápidamente, aunque no nos damos cuenta, nos vamos envejeciendo, van partiendo personas. Esta semana partieron 2 personas que espero que no me falle la memoria, de algo cercanas con nosotros, como el caso de Yolita, el papá también de Gabriela. Y vamos partiendo. Algún momento, si el Señor no viene antes, nos va a tocar a nosotros eso. Y vemos que el hombre en esa angustia, pues además que el mundo mismo es de alguna manera hostil, busca de alguna manera acercarse a Dios. Pero este efecto noético, no solamente, como les decía, ha afectado nuestro cuerpo para morir, para envejecer, sino también ha afectado nuestra mente. Noético viene del término nous, mente. Ha trastornado la mente del ser humano para poder entender, concebir, poder comprender la verdad de una manera apropiada al problema que está viviendo. El hombre tiene un problema también afectado en su concepción mental. Eso es el efecto noético. Y nos habla en Romanos desde el capítulo 1, verso 18, adelante, léanlo por favor. Ese debería ser uno de los versos relativamente que deberíamos leerlo continuamente, de cómo ha afectado al ser humano poder acercarse al Señor. Ha llegado a extremos el hombre en su concepción errada, oscura, por no tomar en cuenta al Dios vivo. Se ha tergiversado sus sentidos a cosas inverosímiles. Los eventos religiosos, en sus eventos el hombre ha llegado de tal manera que ha empezado hasta, si vemos las historias de las grandes culturas que se han levantado, imperios, ha llegado a ser hasta sacrificios humanos a Dios o a sus dioses, ya en la perversión máxima a sus dioses, tratando de entender cómo podía acercarse a esas divinidades o divinidad para que le dé algún beneficio, alguna bendición. Hay veces en hambrunas, en sequías, en guerras, ha llegado el hombre a degradarse y distorsionadamente ofrecer sacrificios de toda naturaleza, inclusive, como les mencioné, humanos. Se ha depravado su mentalidad. Ese es el efecto noético sobre la raza humana que ha caído. Por ejemplo, tenemos el caso de los aztecas, que llegaban a ofrecer, hay veces de 20,000 a 30,000 personas al año en sacrificios cruentos, crueles. Y si tenían guerras, agarraban a los vencidos y los sacrificaban. Y eso de alguna manera u otra pasa ahora también en las guerras. A los derrotados les hacen cosas terribles. También, por ejemplo, la dinastía Chanque en China. Los incas sacrificaban niños en una celebración llamado Capacocha. Sacrificaban niños. Trataban de alguna manera convencer a sus deidades que no existen, pero ese es el efecto noético, le ha afectado al ser humano el pecado, de librarse de catástrofes. Los celtas en Europa
los aborígenes por Hawái, algunos eran hasta carnívoros, los etruscos, los egipcios, entre otros, en Mesopotamia. Volviendo a la América, los toltecas, cómo decapitaban despeñando a sus víctimas de lugares elevados. Otros les arrancaban el corazón en vida. Todo por tratar de llamar la atención a alguna divinidad y lograr una benevolencia con ellos. Es terrible, se ha distorsionado el concepto de cómo poder acercarse a Dios. Pero Dios dice claramente en su palabra, en Miqueas 6:7, debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. Nadie ha logrado alcanzar, satisfacer, pese que se han sido al final sumando miles y millones de personas que han sido hasta personas sacrificadas en crueles ritos, ceremonias. Pero vemos desde el principio, si nos vamos otra vez al origen, por ejemplo con Caín y Abel, vemos que Dios tiene algo, acepta la ofrenda de algunos y la ofrenda de otros no. Podemos discernir claramente que Dios no se va a someter a la imaginación del ser humano para poder agradarle a Él. No hace mucho teníamos acá una fiesta que hacían de las alacitas tratando de conseguir algo. Otros hacen caminatas a lugares, otros arrastran piedras, hacen cuantas cosas en la modernidad sin lograr nada. Pero Dios hay una marcado de una manera muy nítida qué sacrificio le agrada a Él. Y para hablarnos de esa época, en esa época ya marcó algunas pautas de lo que iba a ser después del sacrificio de Cristo. Porque el hombre en sí no quiere ser juzgado. Quiere ser bendecido, pero no quiere ser juzgado. Todos le huyen a la justicia, ya aún humana y peor a la divina. El sacrificio de Cristo con su sangre fue descrito en el Torá, por Moisés. Ya Dios hablando de lo que Él, cómo le agradaba lo que iba a hacer, pero Él lo podía hacer. Veía que el hombre no podía en su mente oscura poder hacer, entender cómo agradarle a Dios. Vemos que Dios en su palabra acepta ofrendas por el pecado y el poder presentarnos delante de Él solo con sangre. En este libro de la ley de Levítico ya Dios habló, a pesar que había hablado mucho tiempo atrás, habló de cómo iba a ser, hizo como una maqueta, un esquema, un dibujo de lo que iba a pasar después con el Mesías. Y solo el hombre puede acercarse a través de esta forma de sacrificio para ser declarado justo. Y debería ser con sangre. ¿Y por qué con sangre? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Saben por qué? Esta es la razón, la única razón fuerte que prevalece, y es porque su justicia, la justicia de Dios, reclama la sangre del pecador. Clama la justicia. La justicia de Dios demanda
que el hombre debe morir. Sí, el hombre debe morir. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios pende sobre su cabeza, porque la paga del pecado es la muerte. De cualquier pecado. No hay pecadillos blancos, pecadillos pequeños. El pecado es pecado. Y la palabra de Dios muestra, si uno infringe o falta alguna de las cosas de la ley, infringen todo, ya todo lo ha atarreado, como decimos. Cuando Dios ve la sangre, dice, se ha cumplido, se ha satisfecho la justicia de Dios. El Dios santo, justo, demanda de la sangre de aquel que pecó. Hemos visto estos días, principalmente, yo pienso que Bolivia debe ser uno de los países que más injusticia ocurre, una de las que más, no voy a decir la más, pero debe ser una de las que más. Cómo la gente reclama que se haga justicia por cosas horrendas que vemos que nos rodean. Yo quiero hacer un paréntesis de invitarles. En 16 de abril del 2021 di una meditación que se llama La palabra de Dios, la justicia de Dios y la sangre de Cristo. Van a entender más de este tema, pero yo voy a, solamente para que comprendan, porque es largo. Entonces hemos estado viendo cómo la gente reclama justicia. ¿No es cierto? ¿Cómo? Porque en el sentir, Dios nos ha hecho a su imagen y hay un sentimiento de equidad en nuestro corazón. Hemos sido creados moralmente, porque si fuéramos solo materia, pues bien o mal. Pero Dios ha puesto ese sentimiento en nuestro corazón moral de justicia. Y cuando hay injusticia, esto nos muestra cómo Dios imprimió su imagen en nuestro corazón de la humanidad. Si el ser humano reclama justicia, ¿cuánto más el Dios Santo piensa que reclama justicia? ¿Cuánto más? La justicia de Dios está sobre la humanidad reclamando la iniquidad en que vive el hombre. Vemos que las naciones donde más hay justicia son más desarrolladas. Pensamos que la justicia no hace al desarrollo de una nación. Sin embargo, por la palabra de Dios que dice en Proverbios 14:34, dice, la justicia engrandece a las naciones y el pecado empobrece a los pueblos. Debería ser el primer elemento para ser aplicado por los políticos en cada nación. La justicia. No sea un bastón, una muleta, sino debería ser un elemento crítico en las naciones, porque toda la creación ha sido creada por un Dios moral y toda la creación, la naturaleza reclama del Dios moral que lo ha hecho justicia. Aunque agarren y digan no podemos hacer, no importa o aquello, manipular la justicia siempre va a estar encima pendiendo de del ser humano, porque Dios ha hecho toda su creación moralmente buena. Eso es lo que dice su palabra. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Eso está en capítulo 1 de Génesis, verso 31.
Lo primero que deberían las naciones es preocuparse de que hacer justicia y equidad, pero no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios, que es compatible con todo lo que Él ha hecho. Esa ofrenda con sangre por el pecado tiene que ser perfecta de acuerdo a la justicia de Dios. Hemos visto que ha habido imperios antiguos que han tratado de satisfacer la justicia de Dios matando miles de miles, pero nada, no pasó nada, porque Dios reclama que debe ser perfecta. Debe ser perfecta la justicia, la ofrenda. Para ser aceptada delante de Él debe cumplir la justicia divina. Eso es lo que dice en Levítico 22:20. No presenten ningún animal que tenga algún defecto, porque no se les aceptará. Dios no ha aceptado la muerte de personas porque eran pecadores muriendo simplemente. Y en el caso de la ley está mostrando, marcando una línea de que el pueblo de Israel debería entender que la ofrenda que hacía de sacrificios con sangre debería ser perfecto. Y Dios les dijo, no voy a aceptar si tiene defecto tu ofrenda. Y si ven entre la ofrenda de Caín y Abel, además de la sangre, dice que Caín ofreció de lo que tenía, sin embargo Abel escogió lo mejor y ofreció un cordero. El hombre puede hacer lo que sea, pero no va a poder hallar la gracia de Dios, porque debe ser perfecto esa ofrenda a Dios. Y hay una sola ofrenda que hace perfecto. Y a Hebreos, en capítulo 7, versos 26 al 28, habla de el sacrificio de Cristo perfecto. Miren lo que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es decir, no había sacrificio humano que pueda suplir la justicia de Dios, salvo la del Mesías, que es Jesucristo. No había. Ese sacrificio de Jesucristo cubría todo pecado. Y ya lo habló eso en la sombra que estaba hablando Dios en el tiempo de Moisés. Esa sangre de los animales que estaban haciendo una figura de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, iba a cubrir todo pecado. Y eso fue lo que menciona en Levítico 6:27, inclusive los pecados intencionales. Si vemos Levítico 6, capítulo 6, versos 2 al 7, ¿qué dice ahí? No voy a entrar en detalle. Habla que si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo, o robar, o oprime, o le despoja de lo que tiene a su prójimo, o se miente dando mal testimonio, niega tenerlo, comete perjurio
Y en cualquier, dice que cualquier costumbre de pecado, pone solo una condición, la ley, y creo que se aplica a la vida también ahora. Si tú habías robado, habías hecho un daño, si se puede, debes reponer antes de recibir perdón. Es lo que pasó con Zaqueo. Lo que Zaqueo le dijo a Jesús, le dijo: maestro, si en algo he defraudado a mi hermano, voy a devolverle 4 veces. Y Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Si alguien comete un robo o a lo que sea y tiene el fruto de ese robo, para entrar a la presencia de Dios y recibir la gracia de Cristo, debe primero devolver lo que ha robado, lo que ha engañado. Y después va a recibir la gracia de Dios. Eso es lo que dice. Por eso dice en el verso 5, dice: todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por lo que se haya hecho culpable le será perdonado. Es decir, aquí vemos el alcance del sacrificio de Cristo. Cristo está disponible bajo cualquier tipo de pecado, pero primero tienes que reconocer tu pecado. Y si has hecho algo y lo tienes a la mano, debes reponer y entregarte al Señor. Eso es lo que está diciendo. Pero acá en base a la ley era esa la práctica. Cualquier tipo de pecado. No solamente los pecados voluntarios, sino los involuntarios. ¿Sabías tú que muchas veces cometemos pecados involuntarios? Y después te dicen: has hecho esto. Y uno dice: eso más entra dentro de la gracia de Dios en Cristo, y debes confesar tu iniquidad si involuntariamente has pecado. Eso dice en Levítico 5:18. Dice: como ofrenda por la culpa debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso el sacerdote le purificará de ese pecado cometido involuntariamente. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Es decir, cuando yo peco delante de Dios, involuntariamente a veces cometemos. Y después nos hacen dar cuenta, o nos damos cuenta: caramba, debo confesar ese pecado delante del Señor y decir: perdóname, Señor. No decir: es involuntario, así que no necesito confesar. No, hasta los involuntarios son pecados, si hemos pecado involuntariamente. Reconocer. ¿Y qué es lo que dice? Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Es decir, la sangre de Cristo tiene alcance inclusive para los pecados involuntarios. La sangre da beneficio que es permanente. Ahora, ¿cómo funcionaba en la ley? Si yo cometía un pecado, yo tenía que llevar el animal para ser sacrificado. Uno en persona tenía que ir y clamar por perdón. Entregaba el animal al sacerdote. ¿Y saben qué pasaba? El sacerdote me decía: tienes que poner tus manos sobre ese animal. ¿Qué significaba poner las manos sobre ese animal? Yo me identificaba que por mi pecado yo estaba muriendo, estaba pagando mi culpa al sacrificar ese animal. Era una señal que me identificaba con el animal. La pregunta es: ¿en qué me identificaba? En su muerte. Cuando el animal yo llevaba, había pecado y llevaba el animal, yo tenía que poner mi mano sobre el animal y delante mío lo degollaba con la mano yo puesta. Y es algo
terrible. Yo por lo menos me desmayaba. Ver la sangre solamente ahora ya me pongo pálido. Ponía la mano sobre el animal y mírenlo al animalito ahí. No había calmantes, no había para hacerlo dormir, nada. Porque el hombre se estaba identificando con la muerte de ese animal. Porque la paga del pecado es la muerte. Delante de Dios estaba diciendo, yo estoy muriendo por haber pecado. Y el animal era muerto. Era algo que te dejaba impactado hasta el olor. Yo una vez, no me acuerdo por qué circunstancias, fui a Matadero, que era hace años, no se seguirá ahí en Achachicala. Cuando entré, me indispuse, pálido. Me iba a desmayar, el olor y la sangre corría de los animales sacrificados colgados. ¿Por qué algo tan fuerte? Porque eso me hacía sentir cuán terrible es delante del Dios santo y justo mi iniquidad. Esto era algo estremecedor. Mirarlo tú mientras vas poniendo al animalito tus manos y cómo lo van degollando. Hasta uno se podía indisponer. Era algo extremo, insoportable, insufrible, sangriento y doloroso. Probablemente hasta podías tener una pesadilla en la noche y no podías de repente librarte de semejante impresión, porque eso es lo que merece cada ser humano, morir a causa de su pecado. Era algo cruento. Y además no solo eso, sino que después el sacerdote esparcía la sangre del animal, a veces hasta sobre tu traje. Y sobre todo lugares. Significa que dos cosas yo percibo. Uno, que esa sangre afectaba a todo su alrededor. Y segundo era que tú estabas muriendo. Estabas identificándote. Te tocaba las fibras íntimas de tu corazón. Por eso dice en Levítico 4, 24, 26, dice, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos. Ahora, ¿por qué significaba estos cuernos del altar? A ver, ¿te has visto alguna vez con un toro que salga de esos furiosos y te mira? ¿Qué haces? Esos cuernos que estaban en el altar era la justicia de Dios que te estaba persiguiendo y tenías que poner la sangre en señal de que ya ha muerto la víctima, que eres tú. La sangre derramada por Cristo era la justicia de Dios que nos perseguía a nosotros. Por eso el Padre no aceptó la oración de Jesús cuando le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque no hay, la justicia de Dios tenía que ser pagada. Tenía que ser satisfecha. El Dios santo y justo reclama a la humanidad. O lo pagamos directamente o aceptamos el sacrificio de Cristo. No queda otra opción. ¿Y qué continúa diciendo? Dice, los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de esa sangre el sacerdote al pie del altar del holocausto. Y así dice el verso 26 al final, el sacerdote hará expiación por él, por su pecado. ¿Y qué dice? Será perdonado.
Es cruento, duro, pero hay perdón en el sacrificio de Cristo, hermano. ¿Se dan cuenta? Ese sacrificio con derramamiento de sangre te declara justo delante del Señor. Y no ha sido gratis. No es, oh Señor, simplemente así fácilmente. Eso dice en Levítico 7:7. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como la ofrenda por el pecado. Ambas pertenecen al sacerdote, quien las usa para purificar a alguien. Así hace la persona, sea justa ante el Señor. ¿Te das cuenta? Por tu pecado mereces morir. Nosotros estábamos en esa cruz, merecíamos estar en esa cruz. Nosotros merecíamos ser desnudados, azotados, escupidos, clavados. Lo único que podemos hacer es poner nuestras manos a aquel que está por la fe en esa cruz y recibir, ser declarados justos. ¿Quiénes dicen amén? No es cualquier cosa lo que está pasando. Eso es lo que dice Levítico 4:35. Mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona de su pecado y la hará justa ante el Señor y será perdonada. Somos justos y perdonados, pero debemos hacerlo con un temor santo, porque alguien pagó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La obra de Cristo en la cruz y su derramamiento de sangre es perfecta, satisface plenamente al corazón de Dios, a su justicia, al Padre, juez justo. Eso es lo que dice Levítico 1:9. Dios mismo dice, es una ofrenda especial, un aroma agradable, Señor. No es lo que básicamente la justicia de Dios queda satisfecha. Cuando has visto la sangre de Cristo, su alma ha quedado satisfecha porque era una ofrenda perfecta. Pero para nosotros debemos ser con un temor santo, retener ese llamamiento. Eso es lo que dice en el Levítico 1:13. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. No es que Dios le gusta la sangre, no, sino que justicia queda satisfecha porque su trono es trono de justicia, su cetro es cetro de justicia, su gobierno está basado en la justicia. Ese sacrificio está al alcance de todos, no importa tu condición. Eso nos muestra Levítico 5:7. Alguien llevaba una oveja si había pecado, pero si no tenía plata para tener o no tenía oveja, era pobre. Dice el 5:7, sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una será para la ofrenda por el pecado y otra será la ofrenda quemada. Pero si ni siquiera puedo alcanzar a comprar pichoncitos de paloma, Levítico 5:11 dice, si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, puedes llevar 2 kilitos de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Lo que está diciendo es que no importa
¿Cuánto tienes en tu bolsillo? Como dice Isaías, vengan y compran sin dinero. Vengan. Hay perdón por tu iniquidad, por tu pecado. No importa la condición, el pecado y la condición que tú eres, hermano. No importa. No importa. ¿Cuánto cuesta? Yo estaba averiguando cuánto cuesta un kilito de harina. Como 5 pesitos. Digamos, 10 pesitos, 2 kilitos de harina. Eres lavador de autos, trabajas en unos 3 autos, ya tienes para comprarte tus 2 kilitos de harina, vas y le entregas al sacerdote. Lo que está diciendo que el sacrificio de Cristo está para todo aquel que simplemente anhela el perdón de Dios. Poner tus manos por la fe en la ofrenda de Cristo y recibir tu perdón, aunque no lo merecemos, pero Él, su gracia es inmensa. Amén. Este mandato de derramar sangre es ineludible. No hay forma ni manera. Hemos visto cómo los seres humanos hasta sacrificaban vidas. Pero el sacerdote que estaba sacrificando en esas culturas era tan pecador como el que lo estaba sacrificando. Así que no, han matado cientos y miles de personas sin ningún resultado. Pero Abel presentó un cordero perfecto a Dios y fue aceptado. ¿Qué es lo que pasa? Dios ya estaba hablando del sacrificio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo falta, ya ha sido sacrificado Cristo. Solo falta que pongas por la fe tus manos sobre Él y le confieses tu pecado y recibas su perdón. Esto es que pongas tu corazón y confianza en la suficiencia de Cristo para pagar tu iniquidad. Cualquiera fuera tu condición, cualquiera fuera tu pecado, pon tu corazón y confianza y recibirás el beneficio total y completo, sea por la inmoralidad hasta lograr, y Dios te dará inmortalidad y caminar en su presencia. ¿Sabías eso? El hombre buscaba la presencia de Dios, algo que le satisfaga, que le quite de todas esas angustias y desafíos que tenía en su vida. Por eso le dijo Moisés en Levítico 8:5, Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. El mandamiento de Dios a la humanidad es está llamando, mandando a que el hombre se arrepienta y reciba el perdón en Jesucristo. Esta pandemia es simplemente un acicate que el Señor está permitiendo para que el hombre se vuelva a Dios. Sí. Y a todos. Sea cual sea su posición, su condición. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, los sacerdotes en ese tiempo, en 8:14 y 15 de Levítico, dice: Moisés tomó y la ofrenda por el pecado del becerro y tomó parte de esa sangre y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante ese proceso, al purificar el altar, quedó consagrado. Es decir, Dios no se va a acercar mientras no sea a través de la sangre de Cristo. Nosotros no podemos acercarnos si no es a través de la sangre de Cristo. No podemos. Es la sangre de Cristo
todo lo que está a su alcance te bendice a ti, va a influir en toda tu vida, es lo que dice Levítico 8:19. Y Moisés lo mató hablando del becerro y después tomó la sangre del carnero, en este caso carnero, y la salpicó por todos los lados del altar. Es decir, todo es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nuestro pecado es grande, hermanos, y de la humanidad es terrible. Y el hombre no quiere reconocer su pecado, la soberbia, no quiere ser juzgado. Se justifica y se santifica a sí mismo, pero delante de Dios estamos condenados todos y debemos volvernos a Dios y reconocer al Cordero que fue sacrificado en la cruz. Es lo que dice Levítico 8:30. A continuación Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, los roció sobre Aarón, sus vestiduras, sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras, de esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Es decir, nuestra santidad está fundamentada en la obra de Cristo en la cruz por su sangre. Amén. Cuando dice hermano santo, a veces te saludan, hola santo, ¿no? Santo por la sangre del Cordero. Santo por la sangre del Cordero. Imagínate que te rocíen con sangre. Alguna vez, y la sangre no sale de las manchas. Yo he tratado alguna vez una herida, algo así, se mancha y no sale. Quedas marcado por la sangre del Cordero. Pero no es cosa fácil, es algo cruento. Todo lo que hemos hecho hoy, estaba hablando Moisés en Levítico 8:34, fue ordenado por el Señor con el fin de purificar y hacerlos justos ante Él. La sangre de Cristo nos declara justos. Podemos entrar en su presencia. Amén. No es simplemente ya me he perdonado y me olvido. No, el fin es entrar en su presencia. Por eso les digo, aun cuando todo el pueblo había pecado, todos los israelitas deberían presentar un chivo como ofrenda por el pecado. Toman un ternero, un cordero y ambos en un año sin defecto para una ofrenda quemada. Es decir, no hay límite. El límite es si tú aceptas o no lo aceptas. Ese sacrificio con sangre era condición ineludible para manifestar su presencia. Es decir, estamos excluidos de la gloria de Dios. Pero hoy día, en este instante, la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida si tú confiesas tu pecado y aceptas el perdón del Señor. Por la fe se manifiesta la presencia de Dios. Eso es lo que dijo en Levítico 9:6. Moisés dijo, esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. ¿Quieren la presencia de Dios? Es a través de la sangre del Cordero. La cruz es el instrumento, la sangre es la evidencia. Jesús no llevó una cruz al cielo para presentar al Padre, llevó la sangre, la evidencia de que había pagado los pecados en esa cruz por todos los hombres que aceptan por la fe su perdón. Esa presencia de Dios, ¿acaso no fue lo que pasó en Pentecostés? Jesús fue al cielo, presentó su sangre al Padre por los redimidos. Hecho esto, ¿qué pasó? Cuando subió, bajó, descendió el Espíritu Santo. Así que hoy tú también, simplemente ya has sido perdonado, recíbelo por fe. La presencia de Dios está contigo, hermano. Eres declarado justo, no tengas duda ni conciencia más de pecado, porque has sido perdonado.
ha sido declarado justo. ¿Y qué es lo que pasa en Levítico 9, 23, 24? Después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. ¿Y qué dice? Y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente saltó de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada, la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas vieron esto, gritaron con alegría y se postraron rostro en tierra. Amén. Amén. Su presencia, hermano. Ahí estamos, Señor, desciende tu Espíritu Santo, Señor, Señor. Simplemente, hermano, tal vez has pecado esta mañana, ayer. Confiesa tu pecado, lava tus pecados invocando su nombre y entra en la presencia de Dios. Ya está. Ya está. Para ingresar a su presencia es solo con la sangre de Cristo. Levítico 16, 3, 4. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Nosotros entramos a su presencia por la sangre de Cristo. Recibí su perdón. En resumen, hermanos, y de manera definitiva, es por la sangre de Jesús, el Cordero perfecto de Dios, que tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Si te quedas afuera, es tu culpa. No hay límite para ingresar a la presencia de Dios salvo por su sangre. Y eso es lo que dice Hebreos 10, 19 y al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios es por la sangre de Jesucristo. Es ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Por fe, hermano, lavado tus pecados en su sangre, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Hay alguna conciencia de pecado en ti? Acércate al Señor. Invoca su nombre. Pon tus manos sobre el Cordero de Dios en el Calvario y recibe el perdón por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para como un sortilegio, ¿no? Es lo único que satisface la demanda de justicia delante del Dios Santo. No hay. Pueden matar animales, hacer sacrificios, lo que sea, ir a pie, llevar grandes rocas, transportar, lo que sea, lo que sea. Lo único que satisface la justicia de Dios es la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, con la cual se ha presentado delante del Padre, y eso es lo único que nos hace acepto. Nos declara justos y podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, cada día. Por la fe. Amén. Amén. Hay un pequeño círculo ahí en su hojita. Voy a tratar de ser breve en estos dos partecitas.
Ese círculo es una unidad. Hay veces van a escuchar estos 4 términos bastante seguido: expiación, propiciación, redención y remisión. Y voy a ser breve, solo una aclaración. ¿Qué es la expiación? Es aquello que Dios demanda, impone, que se debe cumplir para que una persona sea absuelta de culpa. Eso es expiación. El que peque es quien morirá. Eso dice la palabra. Dios dice, tiene que pagar. Y Dios no va a esconder o se va a hacer de la vista gorda de las cosas que el ser humano hace. No, porque todos van a rendir cuentas delante del Dios vivo. Todos. Ahorita están por querer agarrarse ahí a matarse entre ellos ahí por el Asia y Europa. Esos hombres van a rendir cuentas delante de Dios. Y porque somos bolivianos y nos creemos capos, también vamos a rendir nuestras cuentas delante de Dios. Y los que estén en cualquier país van a rendir las cuentas delante de Dios. Y Dios reclama que haya esa expiación. Eso es lo que dice la palabra en Romanos 3:25. Se recibe por la fe en su sangre, quien ha pagado por expiación, dice. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Y también hay propiciación. ¿Qué significa propiciación? Ser propicio. Propiciación es aquello que cambia. ¿Y qué es lo que cambia? El sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que cambia la actitud de Dios para con una persona? Eso es la propiciación. Y la redención es el rescate o liberación del condenado. Remite, redención, redime. Por eso dice el Salmo 47, 49, 7 y 8: nadie puede de manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. Y eso es lo que dice en Efesios 1:7. En él tenemos redención, él nos ha redimido mediante su sangre, dice, el perdón de nuestros pecados. Y la otra es remisión. Remisión es aquello que ya una vez que ha habido de la expiación, la propiciación, la redención, ya hay la remisión, es decir, Dios despacha, remite. ¿Se acuerdan cuando antes es remitido una carta? Puede ser remitido por quién, despacha. Por eso Jesús decía en Mateo 6, 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ya para remitirlo, ya para siempre pasar. Y último, no voy a tocar más, no me voy a alargar en lo que he pasado hace un momento a hablar, es su obra eterna. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y Hebreos 10:10 dice: por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Yo he visto, antes tenía cierto temor, decir, Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Yo quería manejar con mucho cuidado para que no sea carta abierta para pecar, porque el precio es demasiado alto. Y leyendo un libro de un hermano, Watchman Nee, que titulaba Consejos para una vida santa, leí algo que me llamó la atención y realmente me convenció. Hay una parte en Números, capítulo 19, y Dios manda que
debería agarrarse una becerra, sacrificarla fuera del campamento, y que el sacerdote, y deberían sacrificarlo a fuego totalmente y agarrar las cenizas de esa becerra y guardarla, las cenizas de esa becerra. Y cada vez que alguien se contaminaba, iba donde el sacerdote y el sacerdote agarraba parte de esas cenizas con agua pura, lo mezclaba y le servía para remisión de pecados, para perdón de pecados. Ya había pasado el sacrificio. Tiempo después, uno podía recurrir, decir, me he contaminado, ir donde el sacerdote y decirle, Señor, sacerdote, he pecado. Iba y el sacerdote mezclaba esas cenizas con agua y podía recibir perdón de su pecado. Esto es figura de que si tú has pecado, primero tienes que reconocer tu pecado con temor y temblor delante de Dios, acercarte delante de Él y pedir su perdón, con esas cenizas y con el agua de su palabra y recibir el perdón. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos paramos y le damos un aplauso al Señor por su misericordia? Sabes que, hermano, no te quedes. Si has fallado, si has pecado, acércate delante de Dios. Acércate. El cordero ha sido sacrificado. Pon tus manos por la fe, tu corazón y tu confianza en el sacrificio de Cristo. Y lava tus pecados con su sangre y por la fe recibe el perdón. Y camina en la presencia de Dios. No esperes un sentimiento particular. No esperes, ahora sí siento la presencia de Dios. No, ya has sido declarado justo, perdonado por Dios. Camina. Eres declarado justo, santo. Camina. Y esto va a ir purificando tu iniquidad, tu maldad. Si hay alguna raíz de pecado, como dice, Él nos perdona de todo pecado. Por eso es cuando Juan, en la primera carta de Juan, en los primeros versos dice cosas tremendas. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, referente al verbo de vida. Con razón dice, este ser único, santo, que este hombre, un hombrón, Juan, se podía echar, recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús. No es fácil, ya lo he dicho varias veces. Que yo agarre y me eche sobre el pecho de algún hermano, uno dirá, uy, ¿qué le pasa? Calma, calma. Pero en este Cordero Santo sin mancha, tú puedes recostarte. Y Él dice, lo que hemos tocado, lo que hemos visto, era algo admirable en santidad, en perfección. Porque estamos acostumbrados al pecado de los demás, a nuestro pecado. Este ser único en el universo se ha hecho carne, se ha hecho como uno de nosotros. Ha caminado entre los seres más pecadores, se ha mezclado con las prostitutas, con las personas de baja calaña y también con los que se creían santos o se creían mejores. Nadie podía señalar pecado. Este fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El precio fue muy, muy alto. No rechaces al que habla, dice la palabra. No rechaces al que habla. Acércate. Si hay alguien que viene por primera vez y no ha entregado su vida a Cristo, o hace tiempo está peleando con Dios, acércate a ese cordero, su sangre. Tienes ahora la oportunidad de lavar tus pecados con ese cordero. Su sangre ha sido derramada. Está sobre los cuernos de justicia de Dios. Y tú puedes recibir el perdón y ser declarado justo y ser perdonado, y la presencia de Dios. Tú puedes andar hoy día, en este momento, por la fe delante de Él. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu misericordia y por tu perdón, por tu obra maravillosa, Señor. Haznos entender, revélanos más de esto, Señor. Revélanos más de esto, Señor. Queremos comprender más y valorar más en nuestras vidas lo que has hecho en la cruz. Todo esto te lo pedimos. Revélate más a nosotros para temer delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias. Amén. Amén. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, en mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acecha el enemigo, esperanza en medio del dolor. Mi bien, mi solo sufrimiento, refugio en esa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz que culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Señor, mi redentor y roca, de
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.